Bien, ya estamos de vuelta en esta cápsula en la que queremos hacer el análisis espectral de la modulación FM de un tono puro. Tenemos esta expresión que es nuestro punto de partida, queremos obtener su transformada de Fourier y la tenemos que trabajar un poco y la vamos a trabajar en las próximas láminas y vamos a volver con el resultado y ese resultado lo vamos a anotar acá y lo vamos a llamar 3 asterisco en el momento en que lo hayamos obtenido. Entonces, hagamos un primer paso en el cual de 1 asterisco reescribimos esta expresión de coseno utilizando su forma compleja. Entonces esto es igual a AC medios E a la J2pi FCT multiplicado por, este cambio de color es intencional, E a la J beta seno de 2pi FMT más AC medios E a la menos J2pi FCT por E a la menos J beta seno de 2pi FMT. Simplemente reescribiendo este coseno utilizando su forma compleja. Ahora, el cambio de color es a propósito, es intencional para poder continuar el análisis enfocándonos exclusivamente en esta expresión y en esta de acá. Ahora, si es que se fijan con cuidado, esta expresión de aquí la vamos a definir como S tilde de t y además nos vamos a dar cuenta de que se trata de una expresión periódica. Es periódica. ¿Por qué es periódica? Bueno, porque el seno es periódico, entonces este seno produce una variación de amplitud positiva y negativa sobre este ángulo. Por lo tanto, esto es J por un ángulo que oscila entre algún valor de más beta y menos beta. Y por supuesto, E a la J eso es un fasor que oscila hacia arriba y hacia abajo en forma periódica. Por otro lado, tenemos esta expresión de acá, que es igual a S tilde de menos t, por supuesto, digamos, porque este signo menos simplemente lo podemos insertar aquí y juntar con t, y entonces nos damos cuenta que son iguales, salvo que el argumento es menos t, y también podemos decir que esto es igual a S tilde conjugado de t, ¿sí? Entonces, cualquier análisis que hagamos para esta expresión de aquí, aplicar el resultado de ese análisis a esta expresión de aquí es muy simple teniendo esto presente. A esta expresión de acá, toda esta expresión, la vamos a llamar 2 asterisco para poder trabajar con ella más adelante. Entonces ahora enfoquémonos, continuamos con el mismo código color y nos enfocamos en S tilde de t. Entonces, S tilde de t es igual a E a la J beta seno de 2pi FMT. Y sabemos que es una señal periódica. Y como es una señal periódica, desde luego que podemos hacer su expansión en series de Fourier. Entonces, esa expansión en serie de Fourier va a tener la forma de una suma de k igual menos infinito a infinito de, nuevamente, un cambio de color, coeficientes
de Fourier complejos, estamos usando la forma compleja de la expansión en serie de Fourier, C sub k por e a la j2pi k fm t. Y aquí nuevamente, intencionalmente, estoy usando un código color para estos coeficientes porque tenemos que determinarlos, ¿sí? Y aquí vamos a decir que esto es igual a la suma, esto es igual a algo que vamos a rellenar más adelante, ¿sí? Estos coeficientes C sub k son iguales a fm por la integral de menos 1 partido por 2 fm a 1 partido por 2 fm. Esto es simplemente aplicando la fórmula conocida para determinar los coeficientes de la expansión en serie Fourier. Es la integral, ¿no es cierto?, de la señal por el fasor e a la j2pi k fm t de t. Esta integral de t elimina el t y deja una expresión exclusivamente función de k. Esto es igual a fm integral de menos 1 partido por 2 fm a 1 partido por 2 fm de e a la j beta seno de 2pi fm t. Simplemente reemplacé ese tilde por esta expresión de acá. Menos este fasor de aquí, ¿no es cierto? Menos j2pi k fm t de t. Hacemos un cambio de variable. Ese cambio de variable es x igual a 2pi fm t. Y así con ese cambio de variable encontramos que esa integral es igual a 1 partido por 2pi, integral de menos pi a pi, de e a la j2pi, perdón, e a la j beta, seno de x menos jkx de x. Esto es lo que se conoce como la función, esto es igual a la función de Bessel del primer tipo coma de orden k y argumento beta. El nombre función de Bessel es algo que sin duda todos ya escucharon y básicamente esta integral es una forma conocida, es una integral que no tiene solución cerrada, entonces esta se calcula numéricamente, antiguamente aparecía tabulada, ¿no es cierto? Pero lo importante es que es una forma conocida y exactamente cómo se ve esta función en función de beta para un determinado k es algo que vamos a ver. Para nuestros efectos, lo que vamos a decir es que vamos a definir una nomenclatura. Y aquí voy a hacer un poquito de espacio. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Sí? Lo corro para allá y esto entonces es igual a j sub k de beta. Esa es la notación para la función de Bessel del primer tipo
de orden K aquí abajo y de argumento beta, ¿sí? Entonces, con esto acá, nos vamos de vuelta aquí arriba y nos damos cuenta de que en realidad esto es igual a la suma de K igual menos infinito a infinito de J sub K de beta por E a la J2pi KFMT, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora volvemos con este resultado, llamémoslo 5 asterisco. ¿Por qué? Porque esto acá podemos llamarlo 4 asterisco. 1, 2, 3, 4. Y aquí llamemos esto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, con 5 asterisco volvemos atrás, acá, e insertamos ese resultado acá, ¿sí? Entonces, usando 5 asterisco, usando 1, 2, 3, 4, 5 asterisco en 2 asterisco, obtenemos S de t es igual a AC medios E a la J2pi FCT por la suma de K igual menos infinito a infinito de J sub K de beta por E a la J2pi KFMT. Y acá lo que estoy escribiendo es básicamente esta primera mitad, ¿no es cierto?, que tiene este kernel, este fasor de color negro, y esta expresión de aquí reescrita ahora en función de esto de acá, ¿no es cierto? Esta expresión reescrita en función de esto, más, por supuesto, la otra mitad, que es AC medios E a la menos J2pi FCT por la suma de K igual menos infinito a infinito. Y aquí se hace la matemática, ¿no es cierto? Y recuerdan que tenemos esta propiedad acá que relaciona estas dos. Simplemente hacen el reemplazo correspondiente en 5 asterisco y van a encontrar que se trata de la suma de J sub K de beta por E a la menos J2pi KFMT. Fantástico. Ahora, lo que podemos hacer en esta expresión es intercambiar sumas con estas porciones en negro. Y entonces esto es igual a AC por la suma en K. Voy a volver al color negro, perdón. Es igual a AC por la suma en K de J sub K de beta por un medio por E a la J2pi FCT más J2pi KFMT más E a la menos J2pi FCT menos J2pi KFMT. ¿Ya? Y esto a su vez finalmente entonces igual a AC suma en K, escribamos la completa, suma de K igual menos infinito a infinito, de J sub K de beta, coseno de 2pi. ¿Por qué coseno? Porque esto aquí es un coseno, es la forma compleja de un coseno. Coseno de 2pi de FC más KFM
T, y esta es nuestra señal 3 asterisco. Entonces la voy a copiar y la voy a llevar de vuelta hacia la página desde la cual venimos, que es esta de aquí, y voy a insertar esa expresión acá. Perfecto. Entonces fíjense que lo que hemos logrado es reescribir una expresión que se veía bastante compleja para obtener su transformada de Fourier, la hemos reescrito en la forma de una suma de infinitos cosenos. Y esos cosenos están ponderados por algo que no es función del tiempo, sino que es una función de Bessel que depende de este índice K, de la suma, y de un argumento beta que es el índice de modulación. Entonces, tomar transformada de Fourier a esta expresión 3 asterisco es, por supuesto, bastante simple y es lo que vamos a hacer enseguida. Entonces, volvemos acá a esta página, tomando finalmente transformada de Fourier sobre 3 asterisco, obtenemos que el espectro de frecuencia de una señal FM de un tono puro está dado por AC medios suma de K igual menos infinito a infinito de J sub K de beta por un impulso en frecuencia F menos FC menos K FM más otro impulso en frecuencia FC más K FM. Esto es el espectro de frecuencia de un tono puro modulado, y con esto ahora tenemos la herramienta que necesitamos para entender algunas propiedades espectrales de la modulación FM, y eso es lo que vamos a hacer en la próxima cápsula.